Nuestro texto para el día de hoy está tomada de la carta del apóstol Juan, su primera carta, el capítulo 4, sus versículos 1 al 11. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros. Dice así la palabra de Dios: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído, que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conoceremos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el gran amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. La verdad de Dios nos lleva a vivir unidos en nuestra fe y en amor. En nuestros sermones anteriores hemos estado hablando en estos sermones de la Pascua de un pastor que conoce sus ovejas, de unas ovejas que escuchan su voz. También hablamos de una vid verdadera y una vid falsa, unos pámpanos que dan fruto y otros que no dan fruto. Y hoy vamos a aprender cómo Dios nos llama a estar preparados para poder discernir y desenmascarar los falsos espíritus, los anticristos que andan hoy en día. Pero esto no es de nuestro tiempo. Aún en el tiempo antiguo existían personas que negaban la obra de Jesús, personas que, como los de Galacia, cuando Pablo tuvo el conflicto con ellos, creían que tenían que hacer obras para ser salvos o añadirle algo a la obra de Jesucristo. Hay muchos falsos profetas y muchos falsos maestros hoy en día que son llamados anticristos, y podemos entender y conocer los cuales son cuando veamos sus enseñanzas. El versículo 1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y es triste ver cómo en las iglesias hay muchos cristianos que son cristianos dominicales. ¿Cómo así? Pues muchas de las personas hoy en día en las iglesias no están interesados en prepararse para hacer defensa de su fe y de esta forma desenmascarar los espíritus que no son de Dios. Y esto no quiere decir que estas personas no sean salvas, no. Lo que queremos advertir es que de esta forma, al no tener una fe fuerte, con un conocimiento sólido, puede ser fácil del engaño y del diablo, que es lo que está hoy en día moviendo al mundo. Pero no es cosa de nosotros
que pensemos o digamos que debemos estar preparados para hacer defensa con mansedumbre de nuestra fe. La misma palabra de Dios nos manda a hacerlo en amor y agradecimiento por lo que Dios ha dicho. Primera de Pedro 3:15 dice: sino santificaos a Dios en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demuestre razón de la esperanza que hay en vosotros. Queremos luchar contra el espíritu del diablo, pero muchas veces con nuestras propias fuerzas. La palabra de Dios, cuando dice santificad a Dios en vuestros corazones, solamente hay una forma de que Dios sea santificado en nuestros corazones, y es cuando la palabra de Dios abunda en nuestros corazones. Vemos que muchas personas son arrastradas de la verdadera fe, aún llegan a dudar, y muchas personas llegan a preguntar: ¿será que lo que dice la Biblia es verdad? Muchos, después de haber sido creyentes, han sido llevados nuevamente a la garra de Satanás, pero es por esto, porque son muchos cristianos de domingo que en su casa no vuelven a abrir la Biblia para leer. Tal vez no vienen y escuchan de Dios sino únicamente los domingos. Y Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. En vista a esta falta de conocimiento de la palabra de Dios, es triste ver cómo hay cristianos que, por no recibir este consejo de Dios, muchas veces terminan en discusiones vanas de palabrerías, discutiendo y defendiendo la palabra de Dios, cuando hacen más mal que bien a la misma palabra de Dios. Quieren debatir y enseñar con su razón. Siempre manejan el punto de mi pastor dijo, en la iglesia dice. Pero la verdad es que cuando vamos a basar una enseñanza de nuestra fe, siempre debemos decir: la Biblia dice, Dios dice. Cuando vemos a estas personas que discuten vanamente, tratando de hacer defensa de la palabra de Dios, Pablo le da un consejo a Timoteo y nos da un consejo a cada uno de nosotros. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 14 y 15 dice: recuerda esto, exhortándolos delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras, las cuales para nada aprovechan, sino que es para perdición de los oyentes. Procurad con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, pues usa bien la palabra de verdad. Creo que todos nosotros hemos visto discusiones de cristianos que se enfocan en quién o qué iglesia tiene la razón. Quieren probar los espíritus, si son de Dios o son del diablo, con lo que ellos piensan con su razón, en vez de preocuparse por enseñar bien la palabra de Dios. Estudiar y aprender bien la palabra de Dios, para que podamos hacer defensa con mansedumbre. Debemos, usted y yo, estar preparados para que podamos presentarnos ante Dios como ese obrero que no tiene de qué avergonzarse, que enseña bien la palabra de Dios, que enseña bien la ley y el evangelio. Nuestra razón y las razones del mundo pueden terminar en errores y en mentiras, porque el único que tiene la razón y es verdadero es Dios. Romanos 3:4 dice: de ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Cuando nosotros queremos probar los espíritus con nuestra razón y con lo que nosotros pensamos, muchas veces podemos dejar que lo que creemos se vuelva en razón del mundo. El versículo 4, el versículo 2 y 3 nos dice: en esto conocéis el Espíritu de Dios,
Todo espíritu que confiesa que ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Podemos preguntarnos, ¿cómo sabremos si un espíritu es de Dios o es del mundo? Su confesión nos lo va a enseñar. La palabra y los sacramentos deben ser llevados a la gente porque todos, sin excepción, necesitamos de ellos. Ninguno de nosotros ha nacido con ellos. Y como todos los cristianos, empezamos una vida espiritual como niños. Y necesitamos esa guía espiritual y esa doctrina firme que nos ayude a crecer. Tal vez si vamos y miramos desde tiempos atrás, cuando Jesús fue a mandar para la proclamación del Evangelio, Jesús conformó un equipo de jefes espirituales con sus apóstoles. Él los instruyó con mucho cuidado y luego los envió a reclutar y a capacitar otros líderes para enseñar. Hoy usted y yo hacemos parte de ese equipo. Verdaderamente estamos capacitados para probar los espíritus si son de Dios o son de los hombres, porque por desgracia Satanás ve que la palabra de Dios es el gran obstáculo de él para poder llevar más personas al infierno, y por esto él también tiene su ejército, y no solo los ejércitos espirituales. Él también recluta y capacita personas, y hoy en día muchas de esas personas se infiltran en las iglesias, y muchos tal vez piensan que están trabajando para Dios, pero en realidad son agentes de Satanás. Es de esta forma que podemos identificar si un espíritu es de Dios o es del diablo. Tal vez en nuestro mundo hoy en día se está volviendo muy tolerante las doctrinas en la iglesia. ¿Y a quién le gustaría que lo llamaran intolerante? Tal vez a ninguno de nosotros. Sin embargo, cualquier doctrina que nos aparte de la cruz de Cristo es una doctrina de Satanás. Podemos decir que creer a todo el mundo es tan peligroso como no creerle a nadie. ¿Por qué? Porque muchos falsos maestros, muchos falsos predicadores andan por el mundo hoy predicando diferentes doctrinas y dicen estar de parte de Dios. Nosotros como creyentes debemos de tener cuidado con todas estas doctrinas. Doctrinas que como vemos en el mundo, atraen mucho a la gente. Las doctrinas de hacer milagros. Personas que se dejan seducir tal vez por el carisma de las personas, porque van más a una iglesia por lo que les ayudan o porque el pastor o el líder es bueno con ellos, que por el mismo mensaje del Señor. Algunos podrían ser atraídos por la exhibición externa de la iglesia. Tal vez piensan que la bendición de la iglesia está en el local o en la cantidad de personas que se reúnen. Pero la verdad es que la bendición de la iglesia está en el mensaje que se predique. Este mensaje siempre debe mantenerse, porque hoy en día hay muchas personas que, a pesar de que vienen a la iglesia, no hacen parte del verdadero rebaño de Dios. No hacen parte de ese pámpano de la vid verdadera que da frutos, y tristemente no están capacitados para discernir los espíritus de Dios. Jesús nos da una advertencia en Mateo 24, 23 y 24.
para que no nos dejemos deslumbrar de aquellas congregaciones, pastores y líderes que hoy en día predican un evangelio social, un evangelio que muestra más el bienestar terrenal de las personas que el mismo propósito del bienestar espiritual. Mateo 24, 23 y 24 nos dice: entonces si alguno os dijere, mirad aquí está el Cristo, o mirad allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, a los escogidos. Por eso hoy usted y yo debemos estar preparados. Se engañarán si fuere posible. No es posible que una persona que está capacitada con la palabra de Dios, una persona que ha fortalecido su fe, que se alimenta de la palabra de Dios, pueda ser engañado por una doctrina de demonios. Por esto, una vez más podemos decir que cualquier doctrina que se aleje de Cristo es diabólica. Y encontramos esas clases de doctrinas en toda parte, donde hoy el mundo enseña que somos salvos porque hacemos tales cosas o dejamos de hacer tales cosas, porque comemos tales cosas o porque no comemos tales cosas. Pero donde esté una doctrina de estas, podemos decir con toda seguridad que ese mensajero es un anticristo. Es una persona que está en contra de la palabra de Dios, y el mismo Dios lo sostiene en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Dice literalmente la palabra de Dios: por hipocresía de mentirosos. Oiga cómo los llama: de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que creó Dios, para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Y vemos cantidades de congregaciones que mandan hacer ciertas cosas. Cuando escuchamos la confesión de estas personas, dicen: yo voy al cielo porque yo era y dejé de hacer, o yo voy al cielo porque hago. Cualquier doctrina de estas es diabólica. El versículo 3 nos dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. A pesar de que hoy hay muchas personas que abren la Biblia y las conocemos y leen de Jesús y hablan de Dios, no enseñan de Dios. Y acá es donde nos llama Dios a estar preparados para discernir estos espíritus. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Puesto que como no conocemos los corazones de las personas y no los podemos juzgar, vamos a evaluar sus confesiones, es decir, sus enseñanzas. Pregunto una vez más: ¿qué nos están enseñando en la iglesia? Porque hoy en día muchas iglesias y muchos pastores están enseñando cómo pueden vivir bueno en este mundo, cómo pueden ser sanados de sus enfermedades, cómo pueden ser sanados de sus problemas materiales, y de esta forma están cautivando demasiada cantidad de personas. Y lo vemos hoy en día en estas iglesias que proclaman sanidad y milagros para atraer la gente. Y son muchas las personas que corren allí, pero Juan nos da dos claras verdades para mirar si verdaderamente estos espíritus son de Dios o de los hombres. Por eso, cuando una persona confiesa que Jesucristo es Dios, 100% hombre y 100% Dios, es un mensaje verdadero. Pero también debemos de tener claro
que debe enseñar completa la obra redentora de Jesucristo. Hoy en día la gente no está interesada en este mensaje. Hoy en día la gente no está interesada en escuchar que Cristo es la solución para su problema que lleva a la condenación eterna, que es el pecado. Hoy en día la gente está más interesada en evangelios sociales, y por eso vemos las iglesias llenas de cantidades de personas que creen que están yendo al cielo, pero la verdad es que su fin será un camino de muerte. ¿Y por qué sucede esto? Porque estamos en los últimos tiempos. La misma palabra de Dios nos dice en 2 de Timoteo 4:3, porque vendrán tiempos cuando sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oído, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. O sea que muchas personas hoy no escuchan, no les gusta escuchar lo que Dios tiene que decirles, sino lo que ellos quieren oír. Me ha pasado personalmente. Es que en su iglesia no hay la unción. En la iglesia donde usted está no se siente el Espíritu Santo. Porque ellos creen que el poder del Espíritu Santo está cuando la gente cae al suelo y echa babasa, cuando ponen las manos y cae la gente al suelo. Pero la verdad es que esto es lo que muchas personas quieren oír. ¿Y por qué sucede esto? Porque hablan el idioma que el mundo quiere escuchar. Por eso no nos extrañemos que muchos no escuchen, porque para ellos la sana doctrina es comezón de oído. Se les habla del infierno, es mentiras, eso no existe. Se les habla de que somos miserables pecadores, no, yo puedo solucionarlo con Dios. Esto les causa comezón de oído y por eso no nos escuchan. Versículos 4 y 6 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por esto hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye, y en esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Nosotros, como pastores, como cristianos, como miembros de la iglesia de Dios, somos de Dios, como lo demuestra nuestro mensaje. Y la gente que realmente es de Dios escucha gustosamente el mensaje de la palabra de Dios. Por eso nosotros cada domingo venimos a los pies de Cristo para oír que ya no tenemos que tener más angustia por el pecado, ya no tenemos que sentir más miedo a la muerte, porque Cristo ha ganado el perdón para nosotros. Ese es el evangelio, ese es el mensaje de una iglesia cristocéntrica. Mateo 11, 28 y 29 dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para nuestras almas. El mensaje de la Biblia es que Cristo vino a darnos vida eterna, una vida perdurable, una vida que no acaba. Cristo no vino a darnos comodidades en este mundo. Cristo no vino a darnos cosas que perecen con el tiempo. ¿De qué sirve estas personas que buscan a Dios para que sean sanados y son sanados de enfermedades terminales? No podemos negar esos milagros. El punto es, como dice la palabra de Dios, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Y hoy quisiera que pensáramos, ¿cómo miras tú a Cristo? ¿Dónde están puestos vuestros ojos? ¿En la comodidad de las cosas terrenales o en la seguridad de la vida venidera? Porque tanto usted y como yo, nuestros ojos deben de estar puestos en las cosas de arriba y no en las cosas de este mundo. Colosenses 3, 1 y 2 nos dice: si pues habéis resucitado con Cristo,
buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Cuál es el mensaje que me están enseñando hoy? ¿Cuál es el propósito cuando tú vienes los domingos a la iglesia? Escuchar ese mensaje de salvación, ese mensaje que nos consuela y nos reconforta. O también puede suceder el otro punto, que entre más escuches, Dios va más a endurecer tu corazón. Pero no es Dios como tal, sino al escuchar la palabra de Dios, cada día seremos más rebeldes porque no queremos escuchar lo que Dios dice. A pesar de que estamos en la iglesia, la palabra de Dios no obra en nosotros, porque estamos pensando como piensa el mundo, no como quiere Dios hablarnos. Para terminar, miremos los versículos finales que dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios os ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Mire cómo nos amó Dios. Cuando aún nosotros éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y no solo eso, sino que Él sabía y conocía que nosotros le íbamos a volver a fallar. Pero Él dice que ese amor que Él tuvo con nosotros, debemos de tenerlo nosotros hacia los demás. Y quisiera que piense por un momento en la persona o las personas que usted más ama. ¿Cuáles son las personas que más ama? Y ya al haber pensado en ellas, piense cuál sería el mayor regalo que usted les podría ofrecer para demostrarles su amor. Si vamos a amarnos como Dios nos amó primero, Dios no nos dio la solución a nuestros problemas materiales. Él lo puede hacer, pero nos dio el mayor regalo. Nos dio lo que nosotros necesitábamos y no lo que merecíamos. Y hoy todo el mundo necesita escuchar lo que dice Romanos 5:8. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo resucitó por nosotros. Piensa en esas personas que amas. ¿Cuál es el mayor regalo? Llevarles un regalo que perdura, una comodidad eterna, no la comodidad de este mundo. Vamos a poner un ejemplo para mostrar ese amor. Tal vez, si en una barca fueran nuestro padre, nuestra madre y nuestros hijos, y fueran rumbo a caer a una cascada abismal, en la cual al caer morirían, ¿cuál sería nuestra actitud? ¿Sentarnos a reírnos a ver cómo caen? Póngale cuidado, allá se van a ir al hueco, allá se van a ir, y cuando se caigan nos burlaríamos de ellos. Pienso que no, ese no sería un amor. Hoy en día todos nosotros tenemos familiares y amigos que van caminando rumbo a esa cascada mortal, van caminando rumbo al infierno, y Dios quiere que usted y yo vayamos y le mostremos ese amor. Por otro lado, los que dicen ser hijos de Dios, pero que no aman, se equivocan en lo que dicen. No están emparentados con Dios, ni lo conocen, puesto que la misma naturaleza de Dios es amor. El Hijo de Dios se refleja en nuestras enseñanzas y en lo que confesamos. El amor de Dios se manifestó hacia nosotros en acciones. La acción suprema fue el amor de Dios al dar a su Hijo para ser sacrificado por nuestros pecados, porque este es el verdadero amor. El amor hace lo que es bueno a las otras personas, no importa lo que cueste y cuáles sean las consecuencias para uno mismo. Dios dio lo máximo que tenía a su Hijo Jesucristo. Hoy Dios quiere que usted también y yo vayamos a anunciar al mundo que hay unos anticristos en el mundo que están negando la obra de Jesucristo.
Y el consejo está en Santiago 4:17. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hoy usted y yo sabemos que tenemos muchas personas que van caminando rumbo hacia el infierno, pero decimos que las amamos. El amor de Dios se demuestra con acciones, y el amor de Dios me va a llevar a mantenerme unido en la fe y en el amor con las demás personas. El Señor bendiga su palabra.